Hay tantas ideas arremolinándose en mi cabeza que no sé por dónde empezar. Llegué a esta lectura por el impacto mediático que ha tenido. La Bestia es una novela de Carmen Mola, ganadora del Premio Planeta del 2021. Cuenta con 544 páginas, 4 partes y es un thriller histórico. Carmen Mola, como todo el mundo sabe, es un seudónimo de 3 autores que se juntaron para escribir este novelón. La novela se ubica en el Madrid de 1834. La ciudad estaba amurallada y el momento histórico es la primera guerra carlista más una epidemia de cólera. En ese contexto se dan una serie de hallazgos macabros de cuerpos de niñas descuartizados. El refuerzo policial Donoso Gual estaría a cargo del caso. Donoso tiene a su mejor amigo, un periodista sin fama ni gloria, pero con un gran corazón, de nombre Diego Ruiz, quien se iba a involucrar en este caso debido a los hallazgos en los cuerpos de las víctimas, que a él le parece que ocultan algo mucho más siniestro de lo que aparentan. Y además por el descubrimiento de un anillo misterioso con 2 masas cruzadas que iba a desencadenar una serie de acontecimientos terribles, no tanto por su precio, sino por su valor. Nuestra protagonista es Lucía, una niña de 14 años, muy pobre, huérfana, después de perder a su madre por el cólera, y se queda absolutamente sola en el mundo, sin ninguna protección y a cargo de su hermana menor, Clara. A pesar de lo que le decía su madre, que no debía dedicarse a cosas malas, Lucía entiende que recae sobre ella la responsabilidad de traer alimento y de cuidar a su hermana. Por tanto, hará todo lo posible por sobrevivir, incluso robar. Tenemos también a Fray Braulio, un monje guerrillero carlista muy valiente y muy avesado, que se verá envuelto en esta trama y que al darse cuenta que nada es lo que parece, cambia su objetivo y motivación en la vida para hacer justicia y salvar así a una niña inocente. Todos conocen de las desapariciones de las niñas a manos de un ser que el pueblo llama la Bestia. Y las más vulnerables eran las niñas que vivían en completo desamparo, y Lucía sabía eso. Por desgracia, su hermana Clara sería una de las niñas desaparecidas. Y es ahí que empieza la lucha de Lucía por encontrar a su hermana en un Madrid salvaje, hostil, violento y muy peligroso. Hay muchos personajes que van a tener un peso muy importante en la trama y que es muy interesante ir descubriendo. Sus atributos, sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, sus intereses, sus conflictos internos nos van a acompañar durante todo el relato y vamos a ver que estos personajes son un reflejo del tiempo y del espacio en que se desarrolla la obra. Son muy coherentes y están muy bien concebidos. El relato es completamente lineal. El texto es narrado en tercera persona por un narrador omnisciente y según mis cálculos abarca desde junio hasta septiembre del año 1834, periodo en el cual vamos a poder ver que los destinos y los esfuerzos de los protagonistas, por un lado Donoso y Diego y por el otro Lucía y Braulio, para descubrir lo que está detrás de estos asesinatos horribles que perpetra la Bestia, van a terminar uniéndose en un punto determinado de la novela. No puedo contar más, sin embargo puedo decir que los aspectos que más me han interesado de esta novela, en primer lugar, obviamente, es la trama. La forma en que los autores nos conducen a través de la historia es notable porque tiene una serie de giros inesperados que le van a poner muchísima emoción a la historia. Es una narración trepidante con una vorágine de emociones que no vas a poder dejar. Y uno pensaría que llegado a un punto de la novela, la trama, listo, está resuelta, pero no. Nos encontramos con un plot twist tras otro que la verdad nos van a dejar sin aliento y hablando solos. No. Otro aspecto que me ha parecido muy interesante de la obra es que nos recuerda una época, un momento de la historia española de mucha violencia y mucho conflicto político y social a través de un relato enfocado en la crítica contra las élites y en la protesta. A pesar de que no es una novela sobre la epidemia de la época, es una novela, es un thriller, es muy interesante y un gran plus que nos muestre esa época de epidemia de comienzos del siglo XIX, porque mi impresión es que nos mueve fibras muy sensibles aún. Y conforme vamos leyendo, se nos hace imposible 2 cosas: no empatizar con los personajes
y no hacer un paralelo entre la trama y lo que acabamos de atravesar como humanidad por esta pandemia que aún no se acaba y no se quiere ir. El drama de esta novela mete el dedo en la llaga de la pobreza. No es lo mismo atravesar una tempestad en transatlántico que atravesar la misma tempestad en botecitos. Las diferencias, ¿no es cierto? Y eso era lo que pasaba y sigue pasando. También nos hace reflexionar sobre lo que puede desencadenar el miedo unido a la ignorancia, tanto de las élites para no perder sus privilegios mal ganados, creyéndose superiores a los demás y creyendo que pueden disponer de la vida de los más desfavorecidos en cualquier momento para su propio beneficio, cuanto de los ciudadanos que ante el abandono absoluto de las autoridades reaccionaban en consecuencia, con una violencia tremenda. La novela tiene el acierto de mostrarnos la inoperancia del gobierno y la visión punitiva del Estado contra los ciudadanos más perjudicados. Las personas más desamparadas fueron quienes se quedaron sin casas, porque las quemaron por órdenes del gobierno, sin darles ninguna alternativa. Se quedaron sin un lugar donde vivir y tuvieron que refugiarse en cuevas peor que animales. Por desgracia, como siempre sucede, los más pobres quedaron atrapados entre dos facciones políticas muy poderosas. Los liberales, que querían que la Iglesia y el Estado vayan por separado, y los carlistas, que tenían de aliados al clero, quienes culpaban desde el púlpito a los pobres de fomentar la enfermedad por su falta de higiene. Y a la vez, la gente acusaba a los frailes de haber envenenado el agua y causado el cólera. Era un círculo de violencia terrible y de nunca acabar. Y en todo este contexto tenemos a la bestia que mataba gente y a una niña por salvar. He disfrutado tremendamente de la historia. Es una lectura que ha logrado que entienda el sentir de cada personaje y me ha conmovido mucho el final. Me ha gustado la descripción de la ciudad, los ambientes, los contrastes entre lo sórdido y la opulencia. Los personajes son entrañables, sobre todo Lucía, nuestra protagonista, que se hizo fuerte a la prepo y que el ocultar su miedo se le hizo todo un don, que entendió que lo único que tenían los pobres era su cuerpo y que podían usarlo como moneda de cambio para sobrevivir. Y aprendió también a no llorar, a convertirse en una mujer dura y fuerte a pesar de la culpa que sentía. Cuando ustedes lean el texto ya se van a dar cuenta por qué. He disfrutado muchísimo y me ha gustado más que sean 3 personas que hayan tenido la idea genial de juntar sus talentos para producir una obra de arte al alcance de todos. Creo que no importa quién es el que escribe un libro, importa no perder el acercamiento a la literatura. La verdad, por las críticas que he escuchado, no sé en qué momento dejamos de alegrarnos del éxito del otro, no sé en qué momento el éxito del otro se convirtió en una afrenta para nosotros, cuando justamente son los libros que entre todas sus lecciones de vida nos enseñan, creo, lo más importante, que es ser empático con el otro. Y creo que eso no lo debemos perder y mucho menos por razones ideológicas. Así que recomiendo su lectura y hasta una nueva reseña.